Bueno, muy buenas noches para todos y todas. De nuevo, bienvenidos a este webinar, más allá de los números, cómo valorar tu startup con éxito. Hoy nos acompaña Jocelyn Laime, quien es asociada en nuestro fondo, en Venture Capital. Jocelyn tiene base en Perú y hoy nos va a dar unos tips súper interesantes sobre cómo hacemos esa valoración de las startups desde la perspectiva de un VC. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Darly Flores, Program Manager en BBC. Y a continuación les voy a dar un breve resumen de lo que somos como fondo, qué hacemos y cómo estamos aportando al ecosistema. Bueno, entonces les cuento que Venture Capital es un fondo de inversión que nació por allá en el 2017 y básicamente lo que hacemos es inversión en startups que se encuentran en fase pre-seed y seed y que resuelven problemas críticos en Latinoamérica. Este es nuestro equipo. Como pueden ver, la mayoría o en su mayoría estamos conformados por mujeres y esto va muy ligado con uno de los objetivos o de los pilares que tenemos en BBC y es promover el cierre de la brecha y el empoderamiento femenino en Latam. Este es nuestro equipo. Les presento a nuestro CEO, Mitsuru Nakayama, un japonés que decidió creer en Latinoamérica e invertir y por ello se unió junto a Alejandro Troll, nuestro general partner, quien tiene base en Perú, y crear Venture Capital. Inicialmente nos llamábamos Brasil Venture Capital y luego hicimos un cambio de nombre a Venture Capital. Este es nuestro equipo. Entonces en Brasil está su base principal de Mitsuru. También nos acompañan nuestras asociadas. En Colombia también tenemos este equipo junto a nuestro equipo de Program Managers que también estamos en Colombia. Para Perú está nuestro General Partner Alejandro Troll, Jocelyn, quien es nuestra invitada de hoy, y tenemos una vacante abierta también para ser analista interna. Y si quieren o conocen a alguien en este momento que tenga base en Perú y que consideren ustedes que cumple con el perfil, los invitamos cordialmente a que se postulen a través de, el enlace de la vacante de empleo que tenemos en LinkedIn. Bueno, brevemente les cuento, nuestra visión es convertirnos en un agente relevante de cambio, es decir, queremos ser actores positivos, no simplemente un agente pasivo, y por eso desarrollamos diferentes acciones que nos permitan estar activos dentro del ecosistema. Dentro de esto, pues desarrollamos programas y actividades para emprendedores, conectamos también en diferentes eventos a los emprendedores con el ecosistema de Latam y también con el ecosistema asiático, quienes, digamos, de donde provienen nuestros mayores inversionistas o nuestros LPs. Adicional, promovemos también la inclusión buscando equipos diversos y female founders, que más adelante les explicaré un poco o ahondaré un poco más en este tema. Esta es nuestra tesis de inversión y aquí quiero hacer especial énfasis porque cuando las startups están buscando inversión de un VC es importante que conozcan su tesis. Entonces, esta es nuestra tesis. Nosotros manejamos tres pilares de inversión que son fundamentales. Estos pilares los tenemos muy en cuenta a la hora de evaluar una startup. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Que las startups estén trabajando. Inclusión y diversidad es un pilar, medio ambiente y recursos naturales y sostenibilidad es otro pilar, o que estén trabajando por la transformación digital y la automatización. ¿Las startups deberían estar trabajando los tres pilares? No, pero sí es fundamental que trabajen alguno de los tres. Adicional, les presento aquí en estos cuadritos que tenemos verdes en la parte de abajo. Estos son algunos de los sectores en los que hemos invertido o mayoritariamente hemos invertido. Nosotros somos un fondo agnóstico con respecto a la industria. Sin embargo, estos sectores nos llaman especialmente la atención y por eso, si ustedes ven nuestro portafolio de inversión, hemos invertido mayoritariamente en estos sectores, pero estamos abiertos a cualquier sector. Otras preferencias a la hora de invertir es que las startups estén operando al 100% en Latinoamérica, es decir, su impacto sea en Latam. También invertimos en startups que se encuentren en una fase presemilla y que tengan un producto lanzado o un MVP probado. Y adicional, también que tengan una atracción entre $3.000 a $20.000 mensuales. Este es nuestro portafolio. Inicialmente nuestras primeras inversiones se dieron en Brasil porque fue donde nació nuestro fondo y luego nos expandimos a toda Latinoamérica. Si quieren conocer más acerca de la experiencia de estas startups, les invito a tomar captura de pantalla para que luego las contacten a través de LinkedIn y puedan ver pues tu experiencia o contactar con ellos.
Adicional, como les había contado al inicio, nuestro compromiso con la diversidad de género es al 100%. Por eso nosotros ideamos diariamente estrategias, perdón, y estamos actualizándonos para poder aportar al ecosistema y aportar al cierre de la brecha femenina en Latam. Por eso somos fundadores de una comunidad que se llama WonderTech, donde participamos más de 250 mujeres emprendedoras, VCs, aceleradoras, ángeles, corporate, y estamos todo el tiempo trabajando de mujeres para mujeres. Y adicional a esto, también dentro de nuestro programa educativo Startup Boost Lab tenemos una edición especial dirigida a mujeres fundadoras. También hace muy poco lanzamos otra comunidad que se llama Latinas Code, y en esta comunidad estamos fortaleciendo a todas las mujeres que trabajan en el sector tech. Y pues como ya se dieron cuenta, 90%, más del 90% de este fondo está conformado o lo conformamos mujeres. Ya entrando un poco más en materia sobre el Startup Boost Lab, les cuento. Estamos próximos a cerrar convocatoria para el Bash 10. Este es un programa educativo que hemos creado desde el fondo debido a que encontramos una problemática en Latinoamérica, y es la poca o el poco conocimiento que tenían los founders respecto a cómo llegar a un VC, y cuando se diera esa tan anhelada cita, poder convencer a este VC. Vimos una problemática a raíz de nuestra participación en diversos eventos en diferentes países de Latinoamérica, que siempre nos encontrábamos con que los emprendedores tenían muchas ganas, querían comerse el mundo, como lo llamamos popularmente, pero tenían muy poco conocimiento sobre qué estructura, cuáles son los requisitos que se solicita desde un fondo para poder invertir. Entonces, al ver esta problemática, planteamos una solución, y la solución fue crear Startup Boost Lab, un programa donde a través de nuestras mentorías y el acompañamiento de todo el equipo de BBC, este es un programa 100% creado desde el fondo y donde participamos solo personas del fondo. Brindamos a los emprendedores una estrategia y un acompañamiento para que creen una estrategia completa de levantamiento de capital. Este programa tiene una duración de 12 horas, se hacen todos los jueves, las sesiones de 6 a 8 de la noche, horario Colombia-Perú. La modalidad es online, consta de mentorías personalizadas, también sesiones en vivo, como ya le habías mencionado, el contenido creado al 100% por BBC, y además les aportamos una red de networking para conectar con actores importantes dentro del ecosistema. Y adicional a esto, también les otorgamos en la sesión 6 o en la última semana, que tengan la oportunidad de hacer una presentación formal ante nosotros como fondo para, ¿por qué no?, recibir una posible inversión. Entonces, en esta primera reunión con un Venture Capital, como lo llamamos, lo que ustedes hacen básicamente es poner en práctica todo lo que han aprendido durante nuestro curso, y adicional recibir un feedback de nosotros para, si existe la oportunidad y hacen match con nuestra tesis de inversión, recibir una propuesta de inversión. De lo contrario, si no existe ¿cómo llamarlo? Si no existe como em, ese match, entonces lo que hacemos es brindarle la oportunidad de que ustedes, emprendedores, conecten con otros aliados estratégicos, otros inversores dentro del ecosistema. Entonces hacemos anualmente dos Demo Days, donde le damos la oportunidad a todos los participantes, sin importar si es del batch 1, 2, 3 o del 9 que acabamos de cerrar, que tengan ronda abierta para que se presenten ante otros inversionistas, y también hacia nuestros LPs de Japón, que también se conectan a este BBC Latam Connection. Adicional, les muestro, estas son nuestras métricas. Hasta el momento llevamos 9 batch, 70 startups han pasado por este programa de 13 países diferentes, de las cuales 2 han recibido inversión. Si ustedes participan con nosotros dentro del Startup Boost Lab, tendrán acceso a más de $150,000 en perks con estas empresas que están viendo en pantalla. Cada una tiene diferentes estrategias, diferentes beneficios que nos brindan a nosotros, para a su vez nosotros brindarles a nuestro portafolio de inversión y también a nuestro portafolio que participa en el Startup Boost Lab. Estas son algunas de las startups que han pasado por nuestro programa.
Así brevemente les cuento actualizaciones. Kogi, por ejemplo, participó en nuestro Bash 7. Es una startup fundada por una mujer y hace poco cerró una ronda súper importante. Nosotros no invertimos en Kogi, pero todas nuestras estrategias o todo lo que le ayudamos a construir y también la red de contactos le aportó significativamente para que ellos pudieran cerrar esta nueva ronda. El costo para participar de nuestro programa es de $490. Nosotros somos Free Equity, no pedimos ningún tipo de participación porque lo que queremos es aportar de manera educativa. Inicialmente, nuestros primeros batch, si pedíamos un 1% de participación para no pagar estos $490, pero lo hacíamos con un fin educativo y era decirle a la startup en cuánto estás valorando tu empresa para entregarnos un 1%. Nos dimos cuenta que muchos emprendedores optaban por esta decisión creyendo que era un buen negocio y nos entregaban un 1%. Finalmente, cuando vimos que esta estrategia no funcionó, entonces preferimos devolver ese porcentaje de participación y no permitir o no solicitar ningún porcentaje de participación para estar dentro de nuestro Startup Boost Lab. Simplemente las startups que paguen el valor serán admitidas, pero sin ningún porcentaje de participación, porque nuestro objetivo es formar, educar, compartir conocimiento, conectar el ecosistema en Latam, más no generar pues un daño a los emprendedores. Adicional, hoy les quiero contar que si ustedes dentro del enlace, que ahorita se los voy a dejar, está aquí. Si pueden escanear este código QR y si no, ahorita se los comparto a través del chat. Dentro de este enlace de postulación hay una opción para participar por una beca del 50%, como lo menciona aquí. Esta beca, simplemente ustedes deben tomar la opción y responder una breve pregunta, donde básicamente lo que queremos saber es por qué ustedes creen que son merecedores de esta beca. Allí ustedes lo manifiestan y nosotros lo evaluaremos y posteriormente les contactaremos en caso tal de que sean beneficiarios. Es decir, con el 50% de esta beca pagarían solo $245. Eso es como brevemente lo que quería contarles, que es lo que estamos haciendo desde el fondo, cómo estamos aportando al ecosistema. Si tienen alguna duda, la pueden dejar a través del chat y pues no siendo más, le doy paso a mi compañera Jocelyn. Jocelyn, adelante. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Darly. Gracias a todas, todos por asistir en esta noche, jueves. Hoy día vamos a tocar el tema de cómo valorar la startup con éxito. Como mencionó Darly, soy asociada dentro de BBC y de hecho ella ya inició con el tema y yo sé que por ahí ustedes han estado atentos porque mencionó el tema de la valoración, ¿no? ¿Cuántas startups están dispuestas a entregar 1% por este programa? Y de hecho a veces las startups comenzamos de una manera muy genuina y nos emocionamos y decimos, sí, te doy el 1%, luego en otro programa entregamos el 2% y vamos entregando partecitas sin saber de pronto que realmente estamos entregando parte de nuestra empresa que queremos que valga, no sé, pues $1 billón en un futuro, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Entonces Derly empezó con la clase y sé que por ahí lo has notado. Entonces, yendo al punto. Estamos aquí con cómo valorar mi startup con éxito. ¿Me avisas, Darly, si ya se ve? ¿Sí? Súper, sí, ya. Súper, sí. Excelente. Vamos a ir tópico por tópico, vamos a hacerlo dinámico. Si por ahí hay preguntas, por favor, siéntanse con toda la libertad de levantar la mano, aquí lo vamos a aclarar. Si no, van dejando sus preguntas en el chat y las respondemos igual al final de la sesión. Entonces, antes de iniciar con este tema de cómo valorar nuestra startup, primero vamos a ver algunos conceptos súper básicos, luego vamos a explorar cuáles son estos métodos que existen en el mercado y luego vamos a hablar de cómo estos términos de valoración se involucran en este famoso proceso de levantar capital, ¿no? ¿Qué es lo que implica y qué es lo que buscan estos inversionistas en nosotros? Entonces, iniciando un poco con los conceptos de aquí de Venture Finance, que es un poco de conceptos de todo este mercado de Venture Capital, de emprendimiento. Vamos a iniciar primero con la definición de qué es una valoración, ¿no? La valoración, el nombre por sí nos dice que es un valor, pero en este ecosistema de emprendimiento, en el mundo empresarial,
una valoración es el cálculo del valor actual de una empresa. ¿Con qué objetivo se suele hacer este cálculo? Es porque llega un momento en donde las empresas desean vender la totalidad, puede decir toda su empresa, o de pronto una parte, como lo que habíamos hablado al inicio, que puede ser un porcentaje o, no sé, 10%, etcétera, pero tienen como esa intención de poder vender parte de su compañía, ¿no? Entonces, tú para que puedas vender algo, tienes que primero darle un valor. Entonces, es así como nace este proceso de poder valorar una empresa, una startup, con la finalidad de poder venderla o hacer negociaciones, ¿no? Una de ellas que es la inversión. Pero hay que tener cuidado, porque este valor actual de la empresa, si bien es cierto, nos da como una estimación de qué tan atractivo es mi negocio actualmente, pero no es estático. Es decir, si yo actualmente valoro mi empresa en $1 millón, no significa que de aquí a 10 años va a valer lo mismo, ¿no? El valor puede aumentar, puede bajar, va a depender de muchos factores, pero hay que quedarnos con el concepto de que no es estático y también de que no son exactas, porque no reflejan este valor real de la empresa. Una empresa que recién inicia, de hecho, imagínense que no tiene ventas, pero para levantar capital necesitan ya empezar a valorarla, ¿no? Entonces, ¿en base a qué lo valoran? Puede ser a comparación, que vamos a hablar más adelante, u otros criterios, pero no es como un valor real, porque si se dan cuenta, la empresa todavía es idea. Entonces, hay que quedarnos con el concepto tres básicos, que uno va a medir qué tan atractivo es tu negocio actualmente, uno que no va a ser estático, va a ser flexible, y tercero que tampoco es exacto, ¿no? No va a reflejar el valor real. Hay muchos criterios subjetivos dentro de todo este proceso que vamos a ir viendo. Luego de definir qué es una valoración, vamos a hablar acerca de qué es levantar capital, porque hemos hablado de que esta valoración de startups se usa justamente para poder levantar capital. Entonces, ¿qué es levantar capital? Es una manera de poder obtener liquidez, es decir, poder tener dinero a la mano como empresa. ¿Con qué finalidad? De poder financiar proyectos empresariales, puede ser un proyecto, por ejemplo, tienes tu empresa y quieres mejorar tu producto, pero necesitas capital y no tienes, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Levanto capital. Entonces, es como obtener dinero para poder realizar un proyecto, en este caso financiarlo más que todo. Una de estas alternativas para poder financiar estos proyectos es la venta total o parcial de la empresa, porque hay que acordar que métodos de financiación hay varios. El más común o el más sano es que con tus propias ventas te vayas financiando. Pero si de pronto lo quieres hacer ya y no puedes esperar 2 años, 3 años a que crezcas mucho y generes mucha caja de por medio, una de estas alternativas es la venta total o parcial de la empresa, ¿no? Y para que tú puedas hacer esto, entra justamente el término de valoración. Entonces, es así como se está relacionando el término de valoración con levantar capital. Luego, ahora hablemos un poco de los métodos de valoración, ya que hemos entendido cuál es esta relación entre valoración, venture capital, startup, pero cuáles son estos métodos que ustedes pueden usar justamente para valorar su startup. Tenemos unos cuatro comunes, pero no todos se aplican a las empresas de la misma manera. Recordamos que las startups pasan por fases diferentes. Hemos hablado que una startup puede iniciar primero como idea, luego puede avanzar y ya puede tener un producto, un MVP validado, luego ya comienza a salir al mercado y así comienzan a crecer. Pero son diferentes etapas, ¿no? Entonces, durante este proceso, durante este camino, van a haber cuatro métodos comunes. Uno de ellos es el flujo de caja descontado, el otro es benchmark, que es por comparación dentro de la industria, el otro es el método del venture capital y por último tenemos el método de los múltiplos. Dentro de estos tres métodos, bueno, estos tres métodos de hecho son los más usados para startups en fases tempranas, que son como early stage, ¿no? Que justamente es lo que llamamos startup. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos métodos y los puntos resaltantes, si aplica o no, por ejemplo, para el tipo de startup en la que ustedes se encuentren. Primero, el flujo de caja descontado.
Es un método, de hecho, que es un poco más avanzado. Como vemos acá, no aplica para startups en fase temprana. ¿Por qué? Porque amerita, pues primero que ustedes puedan tener como ya un flujo de caja histórico, que en base a ese flujo de caja ustedes puedan proyectar cómo puede ser su crecimiento. Y en base a esas proyecciones, recién ahí van a iniciar con este método, ¿no? Entonces, son tantos los requerimientos que no aplica para una startup que recién está iniciando. De hecho, es uno de los métodos avanzados que ya se usa incluso para poder valorar proyectos grandes de inversión, ¿no? Cosas a considerar aquí, se considera un valor residual, es decir, la liquidación o el éxito de la empresa, es decir, cuánto podrían valer ustedes en un futuro. Se consideran mucho las proyecciones entre 5 a 8 años. Y aquí están como los temas más técnicos, ¿no? Se habla de una tasa de descuento para calcular el valor real de presente. De hecho, este método es uno de los métodos más financieros que existe dentro de estos cuatro que les estoy presentando. Y es bueno que lo sepan porque de pronto cuando crezcan van a tener que usarlo para que puedan tenerlo pues dentro de su conocimiento, dentro de sus métodos de alcance. No obstante, vamos ahora a hablar de los tres métodos que se aplican de pronto para startups en fase temprana. Uno de ellos es el famoso benchmark. ¿Qué es el benchmark? Es una comparación del mercado y en este método se basa en los valores que empresas parecidas a ustedes ya han levantado capital, ya han tenido valores de salida, es decir, que ya han sido compradas en un futuro. Entonces aquí se trata mucho de ver tu industria, ver startups que están en tu misma fase, cómo lo han hecho antes. Para ello es clave que puedas hablar constantemente con inversionistas que ya conocen el sector o de pronto con startups que han pasado por todo este camino de emprendimiento al que tú quieres aspirar, ¿no? Entonces, es mucho de comparación y de hecho aquí les traigo unos ejemplos. Vamos a analizar periodo por periodo. Eh, Listo. ¿Qué es lo que tenemos en la fila superior? Tenemos los tipos de inversionistas, ¿ok? Y de hecho, si se dan cuenta, dentro de las referencias del mercado, en cada fase van a haber un tipo de inversionista diferente. Abajo vamos a tener los tipos de rondas que suelen ser en el mercado, un poco del valor de la ronda, la facturación mensual y la valoración estimada promedio con la que está en el mercado, bueno, en todo este periodo de tiempo que se ha estado levantando capital, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, ¿cómo inicia una startup? Una startup inicia por su fundación, cuando comienza a validar su idea, hace su MVP. Aquí los montos de las rondas suelen ser pequeños, es decir, $100.000, un poco menos, y también hay que tener en cuenta que como es idea, todavía están probando, la facturación mensual es casi cero, ¿no? Puede ser, si estamos en Perú, sin soles, en dólares vamos a llamar un 40, 50, pero no llegan todavía a los $1.000, no están todavía iniciando. Pero si se dan cuenta, al iniciar, su valoración también es baja, ¿no? Eh, Se puede decir, según lo estimado, que estas startups cuando inician usan una valoración de $1.000.000. Entonces, si tú eres una startup y quieres aplicar este método, tienes que primero buscar, por ejemplo, cuáles son las startups que están en mi fase, en mi industria, cómo es su valoración actual, y en base a ello vas conversando con varios inversionistas, de pronto te dicen que sí, mira, sí está bien, sí se pueden entrar, entonces vas tanteando el mercado, tienes que conversar mucho, investigar si efectivamente lo que tú estás proponiendo como valor de tu empresa está siendo coherente de acuerdo al mercado, ¿no? Luego también tenemos en Pre-Seed, aquí ya las rondas aumentan, que son entre $100.000 a $500.000. Las facturaciones también, ya vemos rangos de 5 a 20 y con valoraciones de 2 a 3, ¿no? Luego si vamos a la fase C, también la serie A, serie B, serie C, y vamos viendo cómo las valoraciones van aumentando. ¿Y esto por qué es importante, chicos, chicas? Porque si nosotros como inversionistas, como Venture Capital, vemos que viene una startup y todavía está en idea con una valoración, no sé, de serie A, que son 15 millones, entonces nosotros nos vamos a impresionar y vamos a decir, oye, pero el mercado no se comporta así. Entonces, eso también demuestra o da la impresión de que los emprendedores o el emprendedor que vino a proponerme eso
o es algo súper, súper revolucionario, o todavía no está enterado mucho de cómo se mueve el mercado, ¿no? Y esto puede ser bueno, puede ser malo, va a depender mucho del contexto también en el que nos encontremos. Pero siempre nos vamos a guiar por la coherencia de cómo está el mercado. Entonces, si pueden, tómenle captura, igual siempre conversando si sus montos están siendo coherentes con los inversionistas, con otros emprendedores que los puedan asesorar. Luego, en el siguiente método, este es el famoso método del Venture Capital. Aquí, como Venture Capital, nosotros tenemos la visión de que las startups en las que invirtamos crezcan muchísimo, que sean el próximo unicornio, que tengan una gran salida, que una empresa de otro continente los compre. Así de grande creemos en ustedes, ¿no? Entonces, nuestro método de Venture Capital se va a basar en eso, ¿no? En el retorno que vamos a esperar de ustedes. Es decir, de todo lo que hemos invertido, cuánto aprox ustedes van a tener la salida. Ahí va a ser como un poco método del cangrejo, ¿no? Vamos a ir desde lo último, que es la venta de su gran startup, hacia atrás. Y obviamente que esto va a variar por industria, va a variar por región. Y en este caso, como Venture Capital, sí aplicaría a fases tempranas, pero es más de la posición del inversionista. ¿Es importante que ustedes lo sepan? Claro que sí, para que ustedes también puedan entender cómo lo está viendo el inversionista, si es que usa este método o no, y también para que puedan ver, ¿no? Si con Benchmark les da una valoración y luego con el método de Venture Capital, si es el camino que quieren seguir, les da otra, más o menos para que encuentren como un punto intermedio. Entonces, vamos a ver un ejemplo, cómo se suele calcular, eh, y tenemos acá, ¿no? Primero se toma como de referencia los famosos exits, que es cuando la empresa crece mucho y es comprada por otra empresa más grande. Aquí los venture capital vamos a mirar si, cuál es este monto que han tenido en la industria, si ha sido por adquisición, si ha sido por IPO, que es cuando cotizan en bolsa, etc. Entonces vamos a tener como un monto de partida, vamos a decir, ok, esta startup puede ser vendida en un futuro entre 300.000, 500.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ok, si yo retrocedo entre 1, 3, 5x como multiplicador, voy a saber de que en una ronda antes va a estar en una valoración de 60, 150. Luego voy a seguir retrocediendo y voy a ver, ok, entre serie A y en serie C va a tener una valoración entre 15 a 50 millones. Y sigo retrocediendo. Ahora voy a enfocarme en una etapa seed y veo que también, guiándome por el múltiplo, que eso también va a depender, ahora va a ser entre 4 y 10 millones, y finalmente en una pre-seed entre 1 a 3 millones, ¿no? Si se dan cuenta, más o menos por ahí van los montos con el método anterior que vimos, pero esto lo va a hacer el Venture Capital. Por ejemplo, no es lo mismo de pronto una salida, no sé, de una fintech que de una agtech, porque son industrias diferentes. Entonces, ambos tienen sus propios mercados, sus propias cotizaciones, etcétera, ¿no? Este ejercicio lo pueden hacer ustedes, muy sencillo, buscando referencias para que ustedes también puedan tener una noción de cómo el Venture Capital podría evaluarlos, porque Leo cada uno tiene su método, y puedan también nuevamente ir ponderando la valoración que ustedes finalmente van a proponer, ¿no? Siempre es importante tener tanto la perspectiva del emprendedor como del Venture Capital. Y bueno, luego vamos al método de los múltiplos. En este método de los múltiplos es uno de los, vamos a ponerlo, más prácticos, pero aquí sí se necesita lo que es la venta, ¿no? Es decir, no aplicaría mucho para startups muy, muy tempranas, sino aplicaría para startups que ya estén en el mercado, que ya estén en fases avanzadas como seed, yendo ya un poco a la serie A, que incluso ya quieran vender su empresa, ¿no? En este método de múltiplos estamos hablando de un indicador. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo $1 millón de venta, lo multiplico por un indicador y me va a dar una valoración, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí en este método vamos a enfocarnos mucho en la relación facturación y valoración de la startup, ¿no? Entonces, es por eso de pronto han escuchado que un venture capital pueda decirles, ¿sabes qué? No creo que haya una relación coherente. Si estás generando $1.000 y me estás pidiendo 20 millones, entonces como que
el venture capital no le puede parecer coherente. Pero ese es un ejemplo, porque al final se van a dar cuenta en el camino ya que todo esto es muy variable y va a depender con qué inversionista hablen, ¿no? Por eso aquí el mensaje principal es que esto va a variar por inversionista y va a variar por el estado del mercado. Recuerden que las industrias también van fluctuando año tras año. Este es un ejemplo. Por ejemplo, tenemos que en un año las ventas fueron 2 millones de dólares y un EBITDA de 1 millón de dólares. Entonces, si el Venture Capital dice, ok, yo quiero multiplicar las ventas, me parece que un indicador, un múltiplo puede ser 5x, entonces van a tener una valoración de 10 millones, ¿no? Puede decir, ok, sí, puede estar bien. O de pronto no quieren tomar ese múltiplo y quieren tomar el múltiplo de 8. ¿Por qué razón? Ya depende de la justificación. Puede ser porque el mercado está atractivo, puede ser porque está en tendencia, realmente hay un problema que se está solucionando ahí. Entonces, muchos factores y lo multiplican y dicen, "Ah, ok, sí, sí puede ser, le parece coherente, ¿no? Esto va a depender nuevamente del inversionista, va a depender de la industria en donde se encuentre. Pero la pregunta es, ¿no se deben usar todos los métodos? De hecho, no. Hemos hablado de que cada método va a depender de la fase del startup, del foco, de la perspectiva. Entonces, tienen que buscar el que más se adecue a ustedes, con el que ustedes piensen de que realmente está reflejando el valor de su startup, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda para evaluar una startup? Es que converses con inversionistas, con emprendedores que ya tengan experiencia y que conozcan el mercado, ¿no? Nuevamente, si de pronto tu startup es de educación, la valoración que puedan tener startups de educación va a ser diferente a una startup que se dedique a e-commerce, ¿no? Entonces, hay que buscar las personas correctas que les puedan dar las estimaciones correctas, ¿no? Nuevamente, la valoración es muy subjetiva, va a depender de qué tan atractivo te consideren en el mercado. Y bueno, también entender las siguientes etapas de crecimiento del startup. Si recién estás empezando, empieza con valoraciones más pequeñas. Recuerda que es un camino, vas a seguir creciendo y vas a todavía aumentar tu valoración conforme pasen los años y conforme generes más ingresos, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a los métodos de valoración. No sé si por ahí hay alguna consulta en específico respecto a este tema, sino para entrar ya a cómo se relaciona esto con el levantamiento de capital. Mm, 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 mm. Me parece que no. Entonces, seguimos. Sí, Ahora adelante, vamos con Jos. el... Gracias, Darly. Entonces, ahora seguimos con cómo se relaciona esto con el levantamiento de capital. Ustedes ya saben qué es la valoración, ya saben cuáles son estos métodos, ya tienen por ahí calculado su monto, pero ¿cómo lo aplico en el levantamiento de capital, no? Entonces, hay que tener en cuenta algunos criterios asociados. Cuando uno levanta capital, no solo va con la valoración, va con más términos, va con más criterios, porque en teoría tú abres una ronda. ¿Qué es abrir una ronda? Es decir, ¿saben qué? Le dices al mercado, a tus inversionistas, al ecosistema, actualmente yo necesito 500.000 dólares y voy a entregar parte de mi empresa, un porcentaje por cierto valor, ¿no? Entonces, eso es abrir una ronda, es como darle criterios para que puedas recaudar dinero, obviamente cediendo participación de tu empresa. Entonces, vamos a repasar brevemente algunos conceptos. ¿Qué es el tamaño de la ronda? Es el monto total que vas a buscar levantar. En teoría es el monto que necesitas para poder ejecutar tu próximo hito, pero hay que tener en cuenta que vas a entregar un porcentaje, ¿no? de tu empresa. Y esto que está asociado, este porcentaje, también está asociado a tu CAP. ¿Qué es el CAP? Sé que lo han escuchado por ahí en los demo days, escuchando otras startups. Un CAP es la valoración máxima al que inversionista convierte su participación. Es decir, esto va a ser muy útil para el inversionista porque recuerden que el inversionista va a querer maximizar su retorno, ¿no? Entonces, es importante que sepan esto, es la valoración máxima, pero no basta ahí, ¿no? Hay tipos de valoración. Aquí tenemos la valoración pre-money y la valoración post-money. En la valoración pre-money es un valor que se da antes de que ustedes reciban este dinero que están levantando.
Y una valoración post-money es cuando ustedes ponen el valor, pero incluyendo ya incluso este dinero que estarían recibiendo por la ronda que abren. Entonces hay que tener cuidado cuando ustedes vayan y abren con un inversionista, les van a preguntar, ¿es pre-money, es post-money? Ustedes tienen que saber qué tipo de valoración están poniendo, también qué es lo que implica, si uno es beneficioso para el emprendedor como el pre-money, o si es más beneficioso para el inversionista como el post-money. Hay muchos temas legales ahí que ya de pronto lo van a investigar, van a entrar en detalle, pero sí les transmito este mensaje que es importante que lo tengan en claro, ¿no? Y luego también hay otro término que se llama descuento. ¿Qué es el descuento? Es el porcentaje de descuento, valga la redundancia, a la valoración pactada si es que se da una ronda posterior o conversión con una valoración menor. Ah, me parece que están pintando la pantalla. Sí, ya vi. Sebastián, por favor, nos colaboras. Sí, ok. Ah, ya, ahí hay una pregunta, ¿cómo estimo el CAP? Ya, creo que eso lo dejamos para el final, Karen. Y bueno, ¿no? Este es el porcentaje de descuento que lo van a escuchar. Esto es ya después de que se establece una valoración, ¿no? Es como un beneficio que se le da, bueno, a tus inversionistas. Eh, Vamos a llamar cuando vas y compras un objeto en una tienda, está un valor, pero de pronto sale, no sé, 20% de descuento, ¿no? Lo mismo es con la valoración de tu empresa, le das un porcentaje de descuento a tu inversionista de una manera muy práctica. Obviamente, nuevamente, acá hay muchos criterios legales de por medio que hay que tener en cuenta. Luego, vamos a pasar a esto, ¿no? ¿Qué evalúan los venture capital? Una vez que ya has puesto tus criterios para levantar capital, vamos a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo realmente valoro mi startup con éxito? Entonces, una de las recomendaciones es que tengas en cuenta qué es lo que piensa el venture capital, porque al final tu valoración es para que recaudes este capital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos van a evaluar? Primero, si llegas al hito de la evaluación, ¿no? Es decir, si realmente la valoración que tú estás proponiendo refleja tu situación, está de acuerdo al tamaño de la ronda. Aquí se van a fijar mucho en el mercado, cómo están, si sabes cómo está este contexto en donde estás actualmente como emprendedor, ¿no? Otro criterio es la situación financiera. Como le digo, si se acuerdan en el cuadro de benchmark, había también una parte de los ingresos que tenía cada startup por fase, ¿no? Entonces vamos a ver, ok, cuándo podrías llegar al break-even, es decir, cuándo puedes ser autosustentable, puedes generar ganancias, cuánto tiempo necesitas para captar capital, cómo van tus unidades económicas, son buenas, son malas, me convienen, no me convienen, porque al final es un tema de beneficios. Y bueno, también vamos a tener datos financieros históricos, si es que los hubieran, ¿no? Estamos hablando de una etapa ya cuando ya están generando ventas. Entonces, créanme que los venture capital sí o sí se van a enfocar en esto. Y luego también si han preparado bien la información. En un slide anterior hemos visto cómo son los criterios y este criterio lo vas contando como una forma de storytelling, ¿no? Estoy levantando tanto dinero a tal valoración, lo necesito para esto, no sé, va a ser un vehículo tanto, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que contarle y poner los criterios de una manera muy entendible y siempre enfocado de que va a ser para alcanzar tu próximo hito, porque los venture capital nos preguntamos, ¿realmente necesitan este dinero? ¿Qué van a usar con este dinero? Etcétera, ¿no? Entonces tiene que reflejar su plan a futuro y de hecho se van a dar cuenta que este plan a futuro también se va a ver reflejado en la valoración de acuerdo al mercado y si realmente piensan usar bien los fondos para crecer, ¿no? Y la otra pregunta que debemos responder es, ¿por qué es importante una valoración adecuada? Si bien es cierto, como Venture Capital nos vamos a fijar en los ítems abordados anteriormente, pero es importante tener en cuenta que una valoración adecuada, es decir, ni muy alta ni muy baja,
nos va a ayudar a poder completar la ronda, porque si ustedes están levantando capital, si ustedes están solicitando un monto de dinero, es porque lo necesitan y lo necesitan para crecer. Entonces, debería ser como una postura intermedia, ni demasiado alta ni baja, para que puedan cerrar rápido esta ronda y puedan ejecutar justamente su plan de negocios, poder seguir creciendo y con eso incluso aumentar su valoración luego, ¿no? Aquí hay como dos puntos importantes, como que qué sucede si tu valoración es muy alta, o sea, muy alta del mercado. Se va a dificultar levantar una próxima ronda, ya que esperas que de ronda en ronda este valor crezca, ¿no? Y para nosotros como inversionista, ese valor es como qué tan caro es una startup, ¿no? Por ejemplo, nuevamente, si todavía están iniciando y me van a evaluar a 20, 30 millones, para mí entrar ahí es carísimo, porque todavía no siento como venture capital que de pronto sea el momento, ¿no? O que esté adecuado a sus ingresos. Entonces, yo hoy voy a decir, ok, no voy a entrar ahí porque para mí es muy caro, el valor es muy alto. Va a venir otro venture capital y puede decir lo mismo. Entonces, al final, pueden haber unos que sí, otros que no, pero la probabilidad va a ser muy poca que puedas cerrar esa ronda, ¿no? Entonces, si lo que buscas es cerrarla rápido, no recomendamos hacer una valoración muy alta por encima del mercado, ¿no? Siempre hay que llegarnos al mercado, al menos en una etapa muy temprana. Pero, ¿qué pasa si luego la haces muy baja? Es el otro extremo. Ahí también hay, vamos a llamarlo como contraindicaciones o problemas, porque si la pones muy baja, para el inversionista va a ser muy barato. O sea, va a decir, ok, esto sí, o sea, va a ser atractivo en cuanto al tema de valor, pero si es muy baja, vas a entregar más porcentaje de tu empresa, ¿no? Y aquí hay una palabra clave que es, existe riesgo de una dilución muy alta. ¿Qué es dilución? Una dilución es cuando tu empresa de lo que te pertenecía 100% se va bajando de 100% a 80, a 60, 40, ¿no? Entonces, si la pones muy baja en todas las rondas, varios van a querer entrar y vas a entregar más parte de tu startup que luego cuando ya quieras abrir una ronda más avanzada, ya los inversionistas ya no van a querer entrar, ¿no? Porque van a ver que hay tantos inversionistas, que los founders van a tener poca participación y no es alentador ni incluso ni para los founders ni para los inversionistas un contexto así, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta como cuáles son las implicancias de pronto de hacerlo muy bajo, muy alto, ¿no? Eso como mensaje, porque nuevamente, ¿cuál es el objetivo? Es que puedan completar su ronda. Entonces, si respondemos la pregunta del webinar, ¿cómo valoro mi startup con éxito? Creo que sería justamente poder tener en cuenta criterios como el mercado, criterios como el inversionista, que me permitan o que les permitan a ustedes completar su ronda, ¿no? Con éxito. Entonces, ¿pero qué pasa si no la completas? Aquí tenemos el famoso down round y es uno de los términos un poco polémicos porque esto implica, ¿qué implica el down round? Es cuando el startup, vamos a retroceder un poco, eh, por ejemplo, si tu valoración ha sido muy alta, muy alta, y ningún inversionista ha querido aceptar esa valoración, vas a tener que bajarla, ¿no? Y eso puede dar una impresión de que de pronto ustedes como emprendedores no son conscientes tampoco de cuánto vale su empresa, ¿no? Entonces puede dar como una mala impresión a los inversionistas. Pero de pronto, si ya has levantado a una valoración, vamos a poner un poquito más del mercado, por ejemplo, a 10 millones de dólares, y luego tu segunda ronda ya no es, o sea, en teoría debería ser más, ¿no? Debería ser, vamos a ponerle 20, pero ya no lo levantas a 20, sino algo pasó, tuviste dificultades, no completaste tu ronda que ya habías tenido como avances, vas a tener que bajar la valoración de lo que son 10 millones a, no sé, vamos a ponerle 8 millones, 7 millones, 6 millones, ¿no? Entonces, esa bajada de valoración es lo que llamamos un down round. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Va a implicar que ustedes van a tener que reducir los precios de las acciones y por lo tanto la valoración de la empresa también va a bajar, ¿no? Entonces, es el down round.
porque van a bajar ese monto. Pero no solamente implica o tiene consecuencias en la valoración, sino también a cara del inversionista, ¿no? Esos inversionistas que han confiado en ustedes no van a poder alcanzar la valoración post-money que ustedes le han prometido, porque no han terminado de cerrar la ronda. Entonces, eso va a afectar a la participación de los inversores que ellos tenían proyectado y a la propiedad que tengan con la empresa. Entonces, eso también hay un impacto por ahí. Y luego también ya de una manera general va a impactar en la confianza, ¿no? Porque cuando tú levantas o dices que vas a levantar capital a cierta valoración, uno espera que realmente se cumpla, ¿no? Que realmente pueda cerrar. Pero si de pronto no se logra por X razones, ya hay como una percepción un poco negativa, ya no hay como mucha confianza cuando levantes otra ronda. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo levantamos capital, las valoraciones que ponemos, para que finalmente ustedes puedan poder cerrar este proceso de levantar capital con una valoración que a ustedes también les permita ni perder mucho de su empresa, pero tampoco que les dificulte el proceso de levantar capital más adelante, ¿no? Entonces son criterios que, bueno, ahorita los estamos hablando por temas de tiempo, un poco vamos a llamarlo un nivel básico, pero temas que ustedes deben de investigar los días a día, no se queden solo con lo de hoy, mañana, más tarde, investiguen más, siempre estén preguntando qué sabes, cómo va el mercado, cuánto estás valorizado, etcétera, ¿no? Siempre hay que ir instruyéndonos en este tema porque la industria se mueve a 1000 por hora y cada mercado va cambiando día a día. Entonces, esto es qué pasa si uno no completa la ronda. Y finalmente, un poco de tips para luego pasar a las preguntas. Estas son como recomendaciones finales. Hay que investigar referencias en el mercado, muchísimas, fíjense también cómo les está yendo a las startups que salieron de aquí de Latinoamérica, cómo han levantado rondas con otros inversionistas, si son de aquí de Latam, de afuera, cómo van esas valoraciones con ellos. Hablen constantemente con inversionistas, asistan a los eventos de networking, ahí pueden intercambiar ideas. Estas valoraciones finalmente, como les digo, es muy subjetivo, es qué tan atractivo para mí es tu empresa, ¿no? Y se va sustentando por un lado la parte financiera y por otro lado el tema del mercado, un poco más cualitativo, más subjetivo. Luego hay que ser conscientes del valor del startup, como les digo. No les digo que, a ver, que su idea sea mala o que no sea disruptiva, sino que hay fases y las valoraciones, conforme hemos visto en el mercado, van siguiendo como una tendencia, ¿no? Entonces, hay que ser consciente un poco del valor también del startup, sin quitar el hecho de que puedan ser ideas muy innovadoras y muy chéveres y que solucionen muchas cosas, ¿no? Y bueno, tener claro también los acuerdos legales. Como les digo, hay varias implicancias, el tema de pre-money, post-money, qué es lo que implica, cuánto voy a dar de participación, qué le prometes al inversionista con esa valoración. Siempre traten de asesorarse antes de firmar o de recibir dinero, siempre por favor tengan mucho cuidado con eso. Eh, y bueno, eso es en cuanto al tema de cómo ustedes pueden desde qué es una valoración, desde cuáles son estos métodos, desde cómo estos se involucran en el levantamiento de capital para que les pueda servir y puedan llevarlo a cabo en la práctica y sobre todo los invito a seguir investigando, a seguir capacitándose porque, como les digo, esto nunca acaba. Súper, muchas gracias, Jocelyn, por todos estos importantes tips que nos das. En el chat nos han dejado dos preguntas, una la resuelvo de una vez. El señor Nelson pide la presentación, les vamos a enviar al correo electrónico con el cual se registraron en Luma la grabación de este webinar. La presentación no la compartimos porque es material exclusivo de BBC, sin embargo, pues en la grabación pueden volver a hacer un recorderis de todo lo que se vio. Y tenemos otra pregunta para Jocelyn que dice, si la startup quiebra, ¿solo los inversionistas pierden o pierden dinero los founders? Oh, ok. Bueno, de hecho, primero, mientras voy respondiendo, les voy dejando canales de nosotros de BBC en donde también tenemos info, las experiencias de varias startups desde YouTube, desde nuestro podcast que estamos lanzando, y también si quieren contactar sobre el programa de Early, también ahí pueden, no, sorry, si quieren, si ya tienen startup y quieren que las analicemos, ahí tienen también el formulario que está al inicio. Entonces, para responder la pregunta,
obvio que también pierde el founder, ¿no? Porque al inicio, recuerden, si es una idea y todavía no tienen inversionistas, ¿quién invierte primero en su startup? Son ustedes, con su tiempo, con los primeros 1.000 soles, 1.000 dólares que ustedes van a poner de sus ahorros. Entonces, ustedes, si se dan cuenta, si la startup quiebra, ustedes son los que tienen mayor porcentaje. Entonces, también terminan perdiendo dinero y sobre todo hay casos en donde si el inversionista les da dinero, van y tienen ese compromiso con el inversionista. De hecho, van a tratar de vender todo lo que puedan del startup justamente para retornarlo y no queden mal con el inversionista que quedaron, ¿no? Entonces, es probable que no les alcance incluso para poder retornar el monto que se dio o que ellos les han dado y ustedes van a tener que pues solamente asumir la pérdida, ¿no? Entonces, es muy triste cuando pasan esas cosas, por eso hay que estar como muy alertas, tener un plan de contingencia por ahí para que cuando suceda, en caso, no sé, o sea, no queremos que pase, pero estar como preparados, ¿no? Súper, también preguntan por aquí, ¿cuáles son los porcentajes ideales para cada ronda? Ah, ya, eso va a depender de la valoración, pero déjame, regreso aquí a lo que teníamos el cuadro de benchmark. Ahí ustedes pueden sacar sus propios porcentajes, ¿no? Por ejemplo, de 100.000 a 1.000.000, me parece que son 10%. Aquí ya vamos con rangos, entonces usualmente se va dando entre 0 a 10% por ronda aproximadamente, ¿no? El punto es que si ya pasan 4 rondas, por ejemplo, por aquí la serie B, el fundador se quede con un poco más del 50%, casi el 50%. Usualmente se hacen rondas como del 10, aproximadamente 10% que se suele entregar. Es el promedio, ¿no? Súper, muchas gracias, Jos. No sé si tenemos, ok, listo, otra. ¿Qué tan importante para el inversionista es que la startup esté en punto de equilibrio? O es de hecho, va a sumar puntos porque va a demostrar de que efectivamente la startup puede sustentarse sola, ¿no? Porque como inversionistas sabemos de que van a levantar capital, que están en un proceso, pero si no tienen este punto de equilibrio, si no tienen proyectado cuándo alcanzarlo, entonces si no levantan dinero, ¿qué pasa, no? Entonces, ¿qué pasa con la startup? ¿Quiebra? ¿Qué plan hay? Entonces, suma bastantes puntos saber si la startup está en punto de equilibrio, todavía puede resistir hasta que llegue el dinero. Entonces, por eso es importante, ¿no? ¿Qué tanto se va comprendiendo cuál es su periodo de vida en cuanto a tema de flujo de caja, ¿no? El famoso runway. Entonces, no puedo decirte qué tanto es, pero sí es importante que lo tengan proyectado y que todavía, o que puedan alcanzarlo cuando aún están levantando capital, ¿no? Para que puedan sobrevivir. Sobre todo es para que puedan sobrevivir mientras llega más dinero. Súper. Una última pregunta por acá es, ¿qué saben sobre los pool stock para cada ronda? ¿Sobre los qué? Pool stock. Full stock. Ah, ok. Creo que se refieren a lo que se guarda para el equipo, algo así. Eso va a depender del fundador. No tengo aquí los montos, pero eh, sería cosa de investigarlo y luego poder responderlo, ¿no? Pero no te puedo dar los montos exactos. Depende mucho también del startup y su política en cuanto a ello. Aquí, Darly, tengo más bien una pregunta que me mandaron a directo, que es, ¿cómo saber cuándo es momento de buscar inversionistas? ¿Qué cosas sí debemos ya tener antes de levantar fondos, ¿no? Eh, Empezando con la primera, ¿cuándo es momento de buscar inversionistas? Es cuando tengas claro, primero, si necesitas capital y dos, qué vas a hacer con el capital, ¿no? Que tengas claro esas dos cosas. Si sabes, necesito 100.000 dólares porque necesito mejorar mis operaciones, que sí se van a reflejar en resultados. Si tienes esas cosas claras, o sea, sabes que ya puedes ir a hablar con un inversionista y sobre todo porque ya tienes los criterios, ¿no? Tienes las cosas claras, los recursos, que es justo lo que estábamos hablando, ¿no? El monto que necesitas, a qué evaluación, eso te va a ayudar también a poder evaluar tu startup.
y esos criterios. Y eso responde a tu pregunta de qué debemos tener antes de levantar fondos, pues los criterios como tal, y si se puede, resultados, que los ayude a que el inversionista pueda realmente confiar en ustedes, ¿no? Súper, muchas gracias, Jos. Bueno, creo que si no hay más dudas, para finalizar aquí en el chat les comparto un link donde básicamente es nuestro calendario de eventos en Luma. Ah, perdón, que se me apagó la cámara. Listo. Donde hacemos constantemente webinars como estos totalmente gratuitos para invitar también a todos y a todas a que sigan en constante aprendizaje, sigan participando. Entonces, dentro del chat les dejé el enlace. También les invito a escanear los códigos QR que les comparte yo en pantalla para que sepan un poco más de nosotros. En YouTube también pueden encontrar información relevante sobre el trabajo que venimos haciendo en el ecosistema de la TAM. Entonces, nada, pues invitarlos e invitarlas, como les dice yo, a que sigan en constante aprendizaje, sigan investigando, no se queden solamente con lo que les enseñamos hoy aquí, sino que sigan en ese constante aprendizaje. Muchas gracias a todos y todas por conectarse. Muchas gracias, Jocelyn, por compartir todo tu conocimiento y tu tiempo con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Listo, gracias, cuídense.